Bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos viendo en este tiempo, en este mes, las emociones del Señor Jesús. Y el domingo pasado Carlos nos hablaba acerca del amor. A mí me toca hablar en este domingo acerca de la tristeza. Jesús se entristeció. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué les entristece a ustedes? ¿Qué les causa tristeza? No me lo digan, sino piénsenlo. ¿Qué les causa tristeza a ustedes? Todo lo que les lleva a tener tristeza. Y cuando uno analiza qué causa tristeza, pueden surgir dos situaciones. La primera, en el análisis, es me entristezco por cosas que me pasan a mí. Y me miro a mí mismo y me da tristeza lo que me toca vivir. No sé, yo pienso para atrás el día que mi papá falleció. Fue un día triste para mí. Es más, lo recuerdo y uno se emociona por la situación. Ahora, no pasa que en lo que te causa tristeza son eventos externos. Por ejemplo, el miércoles me tocó ir a Buenos Aires, miércoles creo que fue. Fuimos con Gaby, me acompañó Gaby, y íbamos por Buenos Aires, que tenía que hacer un trámite, y a mí una de las cosas que me causa mucha tristeza cuando camino por Buenos Aires, por la capital federal, por el centro, el microcentro, es la cantidad de personas, y cada vez más, que están en condición de calle. Y Gaby me lo hizo ver cuando íbamos. Vos vas caminando y ves gente durmiendo, tirada en los rincones, negocios cerrados. Causa tristeza. Pienso para atrás, el día que predicó Fabio y hizo parar a los papás adelante, yo obviamente tengo hijos más grandes, no tuve que venir hacia adelante, pero estaba ahí y tenía una mezcla de sentimientos. Tenía una mezcla de indignación, bronca interna, y ahora les explico por qué, y tristeza. La indignación y la bronca era por qué tenemos que estar nosotros, como hijos de Dios, enfrentando las situaciones que nos tocan enfrentar, porque un grupo de personas decidió pecar deliberadamente y hasta usó la ley para avalar el pecado. ¿Por qué? Y eso generaba indignación y bronca un poquito. Discúlpenme si alguien no está de acuerdo, está todo bien, pero a mí me molesta. Me molesta cuando me tocaba ir a reuniones de directores en provincia de Buenos Aires, siendo el único director por la zona de escuelas secundarias creyentes en un radio, en aquel momento, ¿no? Ahora ya no estoy más como director, pero en un radio muy grande, escuchar determinadas cosas y pensamientos y filosofías huecas frente a la educación me daba tristeza, porque digo, así están educando a nuestros jóvenes, a nuestros niños en la provincia de Buenos Aires. Me daba tristeza, pero también me daba un poquito de bronca. Y ese sentimiento a veces... Y saben que cuando estaba estudiando los dos pasajes en los cuales Jesús manifiesta tristeza por otros, justamente me tuve que pelear con una porción de, cuando digo pelear, es empezar a buscar porque parecía contradictorio el concepto de indignación con tristeza. ¿Pero qué les causa tristeza a ustedes? ¿Qué es lo que a ustedes les causa tristeza? Cuando uno va a hablar de las emociones del Señor, lo primero que tiene que tener en cuenta, y esto es muy importante, porque en un concepto filosófico, por ejemplo, los griegos decían que los dioses no podían tener emociones, y nosotros estaríamos en el horno, porque lo que define una persona son las emociones, el intelecto y la voluntad. Y las tres personas de la Trinidad, en este caso Dios el Hijo, lo que llamamos la segunda persona de la Trinidad, se define como persona porque justamente tiene emociones, intelecto y voluntad. Yo me acuerdo hace muchos años
un material de clubes bíblicos que hablaba acerca de Dios, el Espíritu Santo, hablando acerca de por qué era persona. Y se veían las emociones, dónde estaba la parte intelectual, el obrar del Espíritu Santo en la parte intelectual y aún en la voluntad. Y lo mismo se hacía con la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, y con Dios el Padre. A lo largo de la Biblia uno va a ver cómo se manifiestan las emociones, el intelecto y la voluntad en las tres personas de la Trinidad. Uno en tres. Hoy vamos a ver una de ellas. Ahora es interesante porque nuestra tristeza, como tenemos naturaleza pecaminosa, puede tener un contenido pecaminoso, pero la tristeza del Señor Jesús, siendo santo, no es pecaminosa. Esa sería la tristeza ideal, la tristeza sin pecado. Y vamos a ver la definición que da la Real Academia Española acerca de tristeza. Si voy a Wikipedia, que sería quizás lo que todos acceden, es lo que la gente piensa de lo que dice eso y alguien que verifica. Pero nosotros, para tener una referencia de definición, tenemos que ir a un diccionario enciclopédico que tenga autoridad en sí mismo. La Real Academia Española dice: es el estado de ánimo que se caracteriza por un sentimiento de dolor o desilusión que incita al llanto. O sea, cuando uno ve a una persona llorar, es probable que detrás de ese llanto haya tristeza. Y no siempre es así, porque uno puede llorar de emoción, de alegría, y la emoción le hace derramar lágrimas. Pero las lágrimas es lo que vemos externamente de lo que está sucediendo internamente. 2 veces en los evangelios vamos a ver a Jesús, como ya les mencioné, llorar por otros. En 2 oportunidades nada más. Una es la muerte y resurrección de Lázaro. Ese pasaje lo tocó Carlos cuando habló acerca del amor. Me facilitó un montón porque todo lo que Carlos dijo no lo voy a decir y me limito a el tiempo, el momento, las palabras importantes que relatan acerca de la tristeza del Señor en ese evento. Pero si tienen el mensaje del domingo fresco en la mente, ya van a saber el contexto en el cual hablamos. La resurrección de Lázaro. 3 versículos. Hablan en Juan 11:33. Después vamos a ir en el contexto, pero para empezar vamos a leer Juan 11:33. Dice así la palabra de Dios. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, ¿qué dice? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Esas son las 3 palabras con las cuales me peleé como 4 horas más o menos, viendo comentaristas, teólogos, lo que opina acá, qué dice en el original y demás, y voy a tratar de resumírselo. Pero es importantísimo esa expresión. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 34. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Está hablando acerca de Lázaro, ¿no? Y le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Qué dice el versículo 35? El versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró. Palabra muy importante también, lloró. Porque no es la misma palabra que habla expresando acerca de María cuando dice llorando y los judíos llorando, no es la misma palabra. Y después vamos a entrar en el detalle, pero Jesús lloró. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Eso es lo que trata Juan, inspirado por el Espíritu Santo, de transmitirnos lo que estaba sucediendo en el interior del Señor Jesucristo, en su paz, como hombre, 100% Dios. Dice: se estremeció en espíritu y se conmovió. Y externamente, ¿qué se podía ver? Jesús lloró. Segundo pasaje.
El segundo pasaje está en Lucas, perdón que les hago ir para atrás. Lucas, capítulo 19, versículo 41, y es la entrada triunfal. Ahora, interesante, los ordené de esa manera porque justamente es el mismo orden cronológico. Viene la resurrección de Lázaro, el evento con Lázaro, y luego, posteriormente, viene la entrada triunfal del Señor. Y fíjense que en la entrada triunfal, y también nos vamos a detener después, esto es solo introducción, dice el versículo 41 de Lucas 19, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice? Lloró sobre ella. Lucas 19, 42, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lloró sobre ella. Estos dos pasajes son los que vamos a analizar y tratar de entender acerca de las emociones y específicas del Señor Jesús y específicamente la tristeza. Jesús se entristeció. La manifestación externa fue el lloro. Ahora, interesante, la palabra llorar ahí de Lucas es la misma palabra llorar que en María, distinta a la de Jesús en Juan. Los estoy variando, me parece. Pero vamos a entrar después en el Jesús lloró. Jesús lloró. Y en los dos pasajes vamos a ver dos tipos distintos de lamento, que transmiten también algo. Vamos a orar después de abrir la palabra y que Dios pueda estar ministrándonos a través del Espíritu Santo con todo lo que nos quiera decir a través de estos dos pasajes. Señor, en esta mañana pedimos que nos hables en una manera especial. Y enséñanos, Señor, a través de la tristeza que produjo en ti, ver cosas externas, situaciones externas. Cómo lo canalizaste y lo que hiciste, y sacar aplicaciones prácticas para nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Quizás la gran pregunta en esta mañana sería, ¿por qué se entristeció Jesús? ¿Por qué ante estos dos eventos se entristeció Jesús? Bueno, vamos a ver el primero. Dije orden cronológico. Cuando vamos a la resurrección de Lázaro, cuando dice Juan 11:1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Le dije que iba a ir rápido porque Carlos, domingo pasado, se detuvo en este pasaje y explicó algunas cosas muy importantes de este pasaje, no quiero repetirlas, pero el versículo 4 dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 6. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Interesante, ¿no? Me dicen a mí, Gerardo, tu mamá vive en Capital Federal, mi mamá. Y me dicen, tu mamá está enferma y la están internando. Bueno, yo tengo cosas para hacer en San Miguel del Monte, me voy a quedar 3 días más y después voy. ¿Qué pensarían ustedes? Este es desgraciado, una madre tirada en la casa. Y el Señor se quedó 2 días más, tenía un propósito para hacerlo. Se queda 2 días más. Y entonces en el versículo 8 dice, de Juan 11, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. O sea, claro, porque en el 7 el Señor le dice, bueno, ahora sí es el momento, vamos a Judea. Y entonces dice, Señor, ¿vas a ir al lugar donde te querían apedrear? Y hasta aquí, en lo que vimos, hay 2 cosas que no tienen que ver con las emociones, pero sí es interesante rescatar del pasaje. Primero, no fue en el tiempo que esperaban. Segundo, tenía que volver a Judea, lugar donde había salido porque los judíos querían apedrearlo. Pero era necesario volver para el Señor. Y claro, ¿por qué no se quedó
¿Por qué no fue inmediatamente? Porque era necesario que Lázaro muriera. Y si la resurrección y la vida estaban presentes, Lázaro no iba a morir. Eso es lo más importante del pasaje. Cuando la resurrección y la vida, esto es impresionante, ¿no? Hay un evento, por ejemplo, donde el Señor, y es un milagro, seca la higuera. Pero Él ordenó que eso sucediera. Pero si la resurrección y la vida estaba presente, la muerte no podía hacer nada con Él. Y Él lo manifiesta en ese pasaje. Yo soy la resurrección y la vida, es uno de los yo soy, en el contexto de Juan 11. Ahora fíjense, versículo 11. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Es interesante esa expresión dormir. Cuando se habla de dormir para el cristiano, para el Hijo de Dios, para el que recibió a Jesucristo en su corazón como único y suficiente Salvador personal, el concepto de muerte, separación, que obviamente Alfredo compartía, la hermana de Elber, partió con el Señor. Eso es dormir, durmió. Porque su alma y su espíritu se separaron del cuerpo, pero nunca se separó de Dios. Hubo una separación, concepto de muerte, pero nunca se separó de Dios, porque por lo que están expresando, es alma. Y ese es el concepto cuando Pablo usa mucho esa palabra, dormir para el creyente. Los que duermen, cuando mueren físicamente, llamémosle de esa manera. Ahora, Lázaro había muerto y el Señor dice, Lázaro duerme. Claro, los discípulos no entendían nada. Dicen, bueno, ¿qué vamos a ir para despertarlo entonces si está durmiendo? Por eso el Señor en el versículo 14 le dice, Lázaro ha muerto. Les habla en el idioma que ellos entendían. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, le dice en el versículo 15, de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Evidentemente, todo lo que sucedió en esos 4 días con el cuerpo de Lázaro y al haber muerto y llamemos así, la putrefacción del cuerpo, etcétera, 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 todo un proceso, pero ahí estaba llegando la resurrección y la vida. Y cuando la resurrección y la vida se presentan, por eso en el versículo 23 Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Es interesante porque Jesús habla del aquí y ahora, ahí. En este preciso momento resucitará. Pero Marta no llegó a entenderlo. Y el verbo ahí está conjugado de esa manera, En este momento resucitará. Sin embargo, Marta le dice, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. No llegaban a entender lo que estaba pasando. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la última señal que hace la resurrección de Lázaro, el Señor Jesucristo, antes de morir en la cruz del Calvario. Versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, habiendo dicho esto, versículo 28, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Dale, María, te está esperando. Entonces, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él, dice el relato, versículo 29. En el 31, versículo 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Eso es lo que pensaban. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Estaba reconociendo que estaba ante el Señor, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y ahí vienen
el pasaje central que nosotros tomamos para hablar acerca de las emociones de Jesús. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Entonces Jesús lloró. Juan 11:38, permítanme saltear ahí. ¿Qué dice? Jesús profundamente conmovido. ¿Saben? En el original esa palabra conmovido es la misma palabra que en el versículo 33 dice se estremeció. Ahora, no estoy en contra de todos los traductores de la Biblia, gracias a Dios, que tenemos la Reina Valera 1960 y otras versiones también, que son hombres que se esmeraron por tratar de transmitir al español la riqueza que es tan difícil a veces del original en griego. Los que saben griego pueden hacer un análisis del pasaje y nos ayudan a tener una comprensión mejor del pasaje. Se estremeció el espíritu y se conmovió. Quiero quedarme con eso, porque con estremecerse hay un debate muy grande entre los teólogos por esa expresión. Vamos a tratar de resumirla. Y la palabra conmovió es la misma palabra, por ejemplo, que en Juan capítulo 14, el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Es la misma palabra cuando se habla del estanque que se agitaban las aguas, de agitar. No esté agitada tu alma, no esté turbada tu alma, no esté agitada. Ese es el concepto. El Señor estaba agitado, estaba conmovido. Ese concepto de estremecerse en espíritu habla de una emoción interna, algo interno que le estaba pasando a él. Y la expresión externa sería se turbó, se conmovió. Él estaba internamente, sucedía algo por lo que estaba pasando y externamente estaba agitado, turbado. Se estremeció se podría traducir de dos formas. Por eso es el debate entre los teólogos. La primera forma, los que saben de caballos, yo no, dicen que cuando el caballo se enoja, empieza como a resoplar, ¿no? Es esa forma, cuando hay enojo e indignación. Esa palabra habla de enojo e indignación. Y la segunda forma, obviamente, tiene que ver con la tristeza y el dolor que uno siente por lo que está sucediendo. Por eso hablé de sentimientos encontrados, bronca con tristeza. Ahora, empiezan a hacer el análisis y dicen, ¿por qué entonces el Señor estaba enojado? ¿Qué le enojaba al Señor? ¿O qué le indignaba al Señor? Algunos argumentan que el enojo tenía que ver con la incredulidad y el lamento hipócrita de la gente. Porque claro, cuando había velorios, se contrataban los llorones, gente que iba y lloraba para darle el clímax al velorio. Pero el contexto no nos permite avalar eso, no podemos decir que es por eso. Porque el contexto no da, los que saben dicen, no, por el contexto no. Ahora, permítanme leerles lo que Samuel Pérez Millos dice acerca de estas dos palabras. Dice, uno interpretaría lo relativo a Jesús como una profunda indignación interior. Eso determina preguntarse, ¿con quién era esa indignación? No podía ser contra María, que lloraba lícitamente la partida de su hermano. Tampoco por causa de los judíos, que lloraban también. Aunque alguno pudiera hacerlo externamente, sin un verdadero sentimiento interior. La indignación que el verbo expresa y denota incluso ira interna. Eso es lo que la palabra está expresando. Muchos eruditos consideran que esto es lo que debe entenderse respecto a la reacción de Jesús. Si esta fuese la verdadera interpretación, el Señor estaría expresando su profundo disgusto en, presten atención, relación con la muerte, que comprende también a quien tiene el poder de la muerte y cuyo propósito es la destrucción del hombre. El otro sentido, que es el más consecuente con el entorno, es la emoción interna y profunda de Jesús ante el problema de sus amigos y de los allegados a él que produjo la muerte de Lázaro. En este aspecto,
es necesario destacar la condición humana del verbo que se está usando. Jesús no es solo Dios, sino que también es hombre. Él es una persona divino-humana. En esta ocasión, su naturaleza humana se manifiesta abiertamente. Dice que él se estremeció en espíritu y se conmovió. Aún para Jesús era notoria la tristeza que había allí. Algunos a este pasaje lo llaman el clímax de la tristeza. El ambiente era un velorio, alguien muy querido había muerto, las hermanas estaban llorando por la muerte de Lázaro y Jesús se estremeció en espíritu. Él, al ver el cuadro, la situación, tuvo empatía con las personas. Y esto es muy interesante porque los griegos decían que los dioses eran apáticos, apatía tenían que tener, o sea, no tenían que tener emociones. Iba totalmente en contra del pensamiento filosófico del momento. Jesús se estremeció en espíritu. Él se puso en el lugar de las personas y tuvo la empatía con la situación. Pablo, cuando viene escribiendo en Romanos capítulo 12, versículo 15, dice que nosotros tenemos que gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Saben? Eso es algo que a mí me costó aprender. Mi abuelo me enseñaba de chiquito, los hombres no lloran. Eso está arraigado en la sociedad. Los hombres no lloran. Y me quedó grabado, los hombres no lloran, los hombres no lloran, los hombres no lloran. Claro, cuando recibí a Cristo con 27 años ya tenía todo un bagaje de vida con que los hombres no lloran. ¿Por qué? Porque piensan que el llorar es una muestra de debilidad. Pero acá tenemos al Señor de señores, a Dios el Hijo, que se estremeció en espíritu, se conmovió y lloró. Quiero hablar un poquitito de esas palabras llorar. Esa palabra llorar, cuando dice que Jesús lloró, habla de se derramaban lágrimas en silencio. La palabra llorar, que habla acerca de María y los judíos que lloraban también acompañando, sea hipócrita o no, el lamento. No vamos a jugar el lamento de los que lloraban. El de María siendo la hermana, llorando, era un gemido como llorar. Uno puede llorar y ve que se caen las lágrimas, pero uno puede llorar desconsoladamente, con gemidos y llorar, haciendo frases, ruido. La palabra que usa para María y los judíos era esa, el llorar desconsolado. Y Jesús, al ver todo eso, lloró. Cuando uno ve esa palabra que se usa, Jesús lloró, que solamente derramaba lágrimas, esa palabra es interesante porque solo se menciona en el Nuevo Testamento cuando se relaciona a la persona de Jesucristo. No se usa para otro tipo de personas. Hubo derramamiento de lágrimas en el Señor, manifestando externamente su tristeza. La tristeza Él la expresaba exteriormente a través de esas lágrimas. Pero ¿saben? Esa tristeza, esas lágrimas, esa empatía con la situación que estaban viviendo, le llevó una acción. ¿Cuál fue la acción? Resucitó a Lázaro. Y esa tristeza, porque a veces la tristeza puede paralizar, la tristeza nos puede llevar a la depresión, la tristeza con nosotros, teniendo naturaleza pecaminosa, teniendo la naturaleza divina morando en nosotros, la naturaleza pecaminosa nos va a tirar cuando hay tristeza para atrás en el hecho de decir, no puedes, vos no servís para nada, ¿ves? Llorar, los hombres son débiles, estoy inventando cosas. Y te va a tirar
a que quizás todo sea negativo lo que suceda. Jesús transformó la tristeza en gozo. Tuvo empatía con la tristeza, pero hizo el milagro de resurrección de Lázaro. Claro, vamos a decir que entonces yo veo tristeza y no. El Señor hizo lo que estaba en su mano hacer. Él es la resurrección y la vida. Y Él resucitó a Lázaro. La aplicación para mí es, tengo que tener empatía con lo que está pasando a mi alrededor. Si hay tristeza, si hay lágrimas, tiene que haber una acción. Y esa acción tiene que ser en la medida de lo que yo pueda hacer. ¿Cuál era la medida del Señor? Resucitar. ¿Cuál es mi medida? ¿Qué puedo hacer yo por esa situación y por esa persona? Esa es la reflexión que me deja este pasaje. Por eso, en las emociones del Señor, lo primero que vamos a hacer es que Él tuvo empatía al compartir con personas. Él vio a María, vio a los judíos llorando, vio la situación y Él no se quedó al margen de la situación. Se estremeció en espíritu, se conmovió y lloró y actuó, resucitando a Lázaro. Algunas aplicaciones que anoté. Me lo digo a mí, ¿Qué lectura haces de los que te rodean? ¿Qué lectura haces? ¿Qué evaluación haces? ¿Los conozcas o no? Vos vas caminando y ves situaciones. ¿Cómo te comportás cuando los que amás sufren o están pasando por momentos de tristeza, de dolor? ¿Cómo o qué te mueve a hacer, mejor dicho, la tristeza? ¿Qué te mueve a hacer la tristeza? ¿Saben? Hay algo que yo admiro de un pastor. El hecho que visite hospitales, que vaya a todos los velorios y todos los entierros y que esté con personas que tienen necesidad. Lo admiro profundamente. A mí me cuesta mucho entrar a un hospital, estoy abriendo mi corazón. Porque todas las experiencias que tuve en hospitales no fueron buenas con familia. Me hace mal. Pero sé que tengo que hacer el esfuerzo y estar. Y el estar, sí hay situaciones así. Pero admiro profundamente porque las personas que están en necesidad y pasando por momentos de tristeza y de dolor, necesitan de nosotros para llorar con el que llora y para hacer lo que esté a nuestro alcance hacer y ser de bendición a las personas. Claro, según Romanos 12:15, ¿llorás con los que lloran? Y tengo algo fuerte quizás que anoté para mí. En lugar de pensar en lo que vos necesitas, Gerardo, o lo que esperás que hagan por vos, y no lo hacen, ¿por qué no salir de ese lugar y fijarse hacia afuera qué podés hacer por otro? A veces estamos tan metidos en nosotros mismos, en nuestro dolor y en nuestra tristeza, que dejamos de ver el dolor y la tristeza de otro. Segundo pasaje, porque está avanzando la hora ya. El Señor, en la resurrección de Lázaro, expresa sus emociones, tristeza y llora, porque Él se comprometió con la situación. Pero ahora nos vamos al pasaje posterior, que es la entrada triunfal, que está en Lucas capítulo 19, versículo 29. Si para los que tienen el contexto, Él entra sobre un pollino de asna. Interesante, ¿no? Voy a hacer un paréntesis acá. El pollino de asna nunca había sido montado, pero claro, al Señor de la creación, ¿quién puede ser indomable para el Señor de la creación que iba a montar ese pollino de asna? Otra cosa interesante, el pollino de asna
el burro, era de uso común y era para personas humildes, y los nobles y los que tenían mucho dinero andaban a caballo. El Señor entró en un pollino de asno porque se identificaba con el pueblo. Otra cosa interesante, paréntesis. Para cada evento importante del Señor, cerré el otro, si no sirve nada. Abro otro. Para cada evento importante del Señor, hay algo que nunca se usó y se va a usar por primera vez con Él. María, virgen. El vientre de María se usó por primera vez para que el Señor Jesús naciera. El pollino de asno nunca había sido montado, estaba reservado para el Señor. Profetizado en Zacarías capítulo 9, versículo 9, no me da tiempo para meterme en profecía, pero estaba profetizado que el Señor iba a entrar en un pollino de asno. Zacarías capítulo 9 fue escrito unos 700 años, 800 antes de que sucediera. Más o menos, sí. 700 años antes de que sucediera, ya estaba profetizado que iba a suceder así. Y lo tercero notorio que nunca fue usado, y cierro el paréntesis, fue la tumba del Señor. Estaba reservada para Él. Por 3 días nada más. Algunos dirían, qué desperdicio, porque compramos algo por 3 días, pero eran los 3 días necesarios. Él ahí estuvo en la tumba y quizás menos de 3 días. Y resucitó. Cierro paréntesis. La entrada triunfal. Cuando el Señor viene entrando, el contexto es versículo 38 de capítulo 19, cuando dicen, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Dice, entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Saben? Termina la resurrección de Lázaro. Y el evento de la resurrección de Lázaro trajo tanta gente, tantos judíos que dijeron, es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Que claro, para la entrada triunfal había muchos ya predispuestos y los recibían y armaron un camino. Algunos tiraban mantos, otros tiraban ramas y lo recibían. Le estaban armando el camino, claro, era la alfombra roja de los que tienen que entrar armaron con lo que tenían. Pero decían, está entrando el Rey de Reyes, el Cristo, el ungido, el Mesías, el que va a reinar. Y así lo recibían. No me da el tiempo, pero si van después de la resurrección de Lázaro, Juan capítulo 11, van a ver que termina la resurrección de Lázaro y las autoridades judías se reúnen para decir, che, no queremos lío en medio de la fiesta, de la Pascua, pero a este hay que matarlo. Cada vez el pueblo lo tenemos más en contra de nosotros. Perdón, este era Jesús. Así pensaban las autoridades judías. Y entonces por eso cuando viene la entrada triunfal, ahí le dicen, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Cómo te van a estar recibiendo como rey? ¿Y qué les responde el Señor? Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Era necesario que se cumpliera. Dice el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice? Lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Esa palabra llorar no es la misma que Juan 11 para el Señor, sino que lloró con gemido, con algo audible. Y expresa la frase que dice el versículo 42, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. ¿Saben lo que le hizo llorar al Señor? Ver la dureza del corazón de Israel. Ver un pueblo endurecido que le estaba rechazando. Ver un pueblo enceguecido. Un pueblo que estaba rechazando al Cristo, al ungido, al Mesías. Y eso provocó un dolor que le hizo llorar. Cuando vos ves que estás predicando a una persona el Evangelio de Jesucristo, y la persona es inmutable, no reacciona, está endurecida, tiene un corazón endurecido, la dureza del corazón provoca una tristeza y un lloro. Y el Señor también lloró, porque la dureza del corazón del pueblo de Israel provocó el rechazo del Mesías, del Señor. Y Él sabía
porque sabía todas las cosas, ¿qué iba a suceder con Jerusalén? Años 70 después de Cristo, el general Tito invade con todo el ejército romano, derriba Jerusalén, el templo, destruye todo. Jerusalén, la ciudad escogida por Dios, el lugar, el pueblo donde estaba el templo, la presencia de Dios, que por la dureza y el rechazo de Israel iba a terminar siendo destruida. Es interesante porque cuando el Señor está llorando, dice, lloró sobre ella, y dice, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, es una expresión difícil de entender, porque lo que les está queriendo decir el Señor, y lo explican muy bien cuando los teólogos tratan de hablar de esa frase, porque cuando Lucas está escribiendo, usa un giro literario que es no decir todo lo que tiene que decir, y sin decirlo está diciendo mucho. Uy, qué lío que me dijiste, claro. Se los voy a decir de esta manera. Si ustedes supieran lo que le va a pasar, y usted me dice, ¿qué me quiere decir? Hay que ponerlo en el contexto. El Señor dice en esa frase, déjenme llegar a la frase. Si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, si vos pudieras conocer la paz, si vos pudieras recibir al Mesías, al Cristo como corresponde y no lo rechazarías, y ahí vendría lo que no dijo, tendrías armonía, que esa es la palabra paz, shalom. Tendrías armonía, habría armonía en el pueblo, estaría la paz de Dios, serías un pueblo distinto y habría bendición. Lo omite. Y ese giro literario, para los que saben de griego, esa omisión es porque el que está escuchando, hay que ponerlo en el contexto del auditorio para el cual estaba escrita y en el suceso donde estaba. Entendían perfectamente lo que les estaba queriendo decir el Señor. Pero a eso agréguenle que lo estaba diciendo con gemidos, con un dolor en el corazón. La dureza del corazón del pueblo de Israel y el rechazo provocó como resultado que el Señor llorara y expresara ya que no iban a tener bendición. Pero yo les dije, cada evento del Señor provocó una acción en base a sus posibilidades. En el caso de Lázaro, ¿qué fue lo que provocó la tristeza del Señor? La empatía con las personas. Y quizás la indignación de lo que el pecado produce al ver que Lázaro había muerto. ¿Y el Señor qué hizo? Resucitó a Lázaro. Acá estamos en el segundo evento, el Señor llora. ¿Qué es lo que está provocando el lloro del Señor al ver Jerusalén? A propósito, cuando Él venía, la está viendo toda Jerusalén, porque dice que Él, antes de entrar en la ciudad, Él venía como descendiendo y veía toda Jerusalén. Y ahí es cuando llora y expresa eso que expresa, que dice, si vos supieras lo que te estás perdiendo. Quizás esa sería una argentiniada de lo que el Señor dijo. En argentino, si supieras lo que te estás perdiendo. ¿Y cuál fue la reacción del Señor? Porque dije, con Lázaro lo resucitó. ¿Y ante el rechazo? ¿Qué piensan? Enfrentó la cruz. Y fue de bendición no solo a Israel, a toda la humanidad, pagando por todos nuestros pecados. El Señor potencia la tristeza y la convierte en bendición. Ese creo que es el mensaje más claro que nos deja el Señor Jesucristo acerca de su palabra. Y permítanme 2 minutos. Llevo 44. Son los 2 minutos.
Porque si vos estás aquí y nunca escuchaste acerca de Jesucristo, el mensaje más fuerte que deja el concepto de la tristeza es que el Señor, al ver la dureza del corazón, a ver aquel que no está arrepentido, a ver aquel que está duro y rechazando, el Señor estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre para pagar tu pecado y mi pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y ese era yo antes de conocer a Jesucristo. Pero un día, no fue una religión, no fue una filosofía propia de vida, no fue las buenas obras que quizás había hecho antes, sino fue el entender que estaba perdido en mis delitos y pecados. Y quizás pecados menores. Un prontuario no era muy grande, no interesa la lista y el prontuario. Interesa que todos somos pecadores. La Biblia dice, no hay justo ni uno. Y quizás esa sea tu condición hoy aquí. Pero quiero decirte que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para pagar por tus pecados y por mis pecados. Por eso dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Ahí podrías poner tu nombre, a Gerardo, Alfredo, Gabriela, Adriana, etcétera, etcétera. Que dio a su Hijo unigénito, aquel que lo vimos hoy en el relato llorar por eventos distintos. Entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Jesús convirtió el lloro en bendición al ocupar la cruz del Calvario. Y en esta mañana, así como un día fue mi Salvador, hoy puede ser tu Salvador si nunca le has pedido a Jesús que entre en tu corazón y sea tu único y suficiente Salvador personal. Vamos a orar y me gustaría primero orar e invitarte a hacer una oración si nunca le pediste a Jesús que fuera tu Salvador. Y podés decirle así, Señor Jesús, entiendo que soy un pecador, que estoy perdido. Quiero recibir a Jesús en mi corazón como único y suficiente Salvador personal. Jesús vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Y a mí me gustaría, con cada cabeza inclinada, ojos cerrados, si hiciste esta oración, que pudieras levantar tu mano para terminar orando por ti. ¿Hay alguien que haya hecho esta oración? ¿Hay alguien que le haya pedido hoy a Jesús? Quiero que seas mi Salvador personal. Muy bien, permítanme terminar orando. Señor, gracias porque siempre tocas lo inservible y lo haces servible. Porque siempre ante el evento difícil lo conviertes en algo increíble. Y hoy estábamos viendo la tristeza y vimos el poder de la resurrección en Lázaro. Y vimos cómo lloraste, Señor, al ver Jerusalén y al ver la dureza del corazón de un pueblo que te rechazaba. Pero también vemos que estuviste dispuesto a ocupar la cruz del Calvario a favor nuestro. Mi oración, Señor, es que hables a nosotros y pongas a nuestra mano personas con necesidad, para que podamos tener empatía con la necesidad de las personas y hacer todo lo que esté en nuestro alcance, en el poder del Espíritu Santo, para ser de bendición a un pueblo que lo necesita, a la persona que tú pongas, Señor, para que nosotros podamos ayudar. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.